Hola, ¿qué tal? Soy Albert y bueno, vamos a hacer hoy una sesión que, bueno, pues que apunta a algo completamente diferente a lo que venimos haciendo en los últimos tiempos y que tiene que ver pues con la lectura iconográfica. Y vamos a ver un cuadro del que voy a hablar inmediatamente, en donde vamos a rastrear una serie de símbolos astrológicos. Y por lo tanto, pues eso, pues espero que sea diferente, que os atraiga y que de alguna manera pues nos permita desarrollar también pues un cierto conocimiento y ver que en la historia del arte la astrología pues también ha tenido un peso muy relevante. Muy bien, vamos a hablar acerca de este cuadro que veis, que se llama El ciclo de la vida, de Carlos Schwab, y vamos a darle una interpretación astrológica desde el punto de vista helenístico. El ciclo de la vida, también conocido como el símbolo del Renacimiento, es un cuadro del pintor simbolista Carlos Schwab, realizado a finales del siglo XIX. La pintura representa una escena alegórica cargada de simbolismo, y en el centro vemos a un joven desnudo con una hoz en una mano y una varita o bastón en la otra, coronado de follaje. A sus espaldas, bajo un arco adornado de vegetación, se erigen dos figuras encapuchadas, una vestida de oscuro y otra de tonos dorados, cada una portando una antorcha, una encendida y la otra a medio encender. Bajo los pies del joven, en el plano inferior de la composición, yacen cuerpos inertes o dormidos entre ramas secas y flores que son como amapolas rojas, que ya habréis visto que es una iconografía, la de las amapolas rojas, que resuena mucho conmigo. Y bueno, en general atraen un simbolismo pues que me resulta muy atrayente, ¿no? Como estaba diciendo, bajo los pies del joven, en el plano inferior de la composición, hay cuerpos inertes o dormidos entre ramas secas y flores. Y esta imaginería nos remite inmediatamente a la noción de un ciclo vital que abarca desde la muerte hasta el renacimiento. Entonces vamos a interpretarlo y vamos a analizarlo detalladamente desde el punto de vista de la astrología, desentrañando el simbolismo astrológico clásico de sus figuras. Les examinaremos cómo el joven central y sus acompañantes encapuchados pueden entenderse como expresiones de planetas y signos zodiacales, especialmente Escorpio, Capricornio, Cáncer y Leo, vinculados al ciclo solar y a las casas astrológicas, en particular el noveno lugar, Ceos, y al concepto helenístico de secta diurna y secta nocturna. También vamos a explorar cómo esta iconografía puede articularse en contextos pedagógicos o rituales, enriqueciendo la comprensión de los principios astrológicos. En la tradición helenística clásica, el ciclo de la vida está íntimamente vinculado al ciclo del Sol y de los planetas. En el cuadro de Schwab vemos cómo eso parece ser personificado, pues a través de los principios cósmicos a los que me estoy refiriendo, a través de tres figuras principales. El joven central puede interpretarse como una emanación del Sol naciente o del principio vital. Su postura erguida, con los brazos abiertos hacia arriba, sosteniendo la hoz y la vara, evoca la imagen de un hierofante o un mediador entre dos mundos. Arriba, el cielo iluminado por el amanecer, y abajo la oscuridad de la noche y la muerte representada por los cuerpos tendidos. ¿Podéis ver? Aquí está. Lo tenemos en la parte inferior. La hoz que porta es un símbolo clásico del tiempo y la muerte. Es la herramienta de Cronos, Saturno, el dios del tiempo que cosecha la vida al final de los ciclos. En la iconografía tradicional, Saturno suele aparecer como un anciano con una guadaña. Sin embargo, Schwab nos presenta la hoz en manos de un joven, lo cual sugiere la idea de que el tiempo cíclico se renueva eternamente. La muerte da paso a un nuevo nacimiento. En términos astrológicos, esto nos remite a Saturno en su papel de regente de los ciclos y los límites de la vida. Pero aquí Saturno no es un final definitivo, sino el inicio de un nuevo ciclo bajo la forma de un joven radiante. Podemos ver en él una fusión de arquetipos. Por un lado, Saturno, por la hoz que corta el ciclo anterior. Por otro lado, el Sol naciente, por su juventud, su desnudez pura y su posición central, ¿no? Eso es el símbolo de la luz que vuelve a triunfar. También vemos que lleva una corona de laurel, que es un símbolo de Apolo, y Apolo pues es un dios solar también.
Apolo tenía una hermana gemela, Serpina, que representa la otra cara del Hieros Gamos, de acuerdo, pues solar. Ya veremos que eso está presente de otra forma en la iconografía del cuadro que vamos a explorar, ¿no? La figura central representa la fuerza vital que reaparece tras la oscuridad, análogo al sol del amanecer después de la noche más larga, o representa el nuevo sol del solsticio de invierno que nace tras la muerte simbólica del viejo sol. Flanqueando al joven se encuentran dos figuras encapuchadas con antorchas que actúan como guardianes del umbral entre la oscuridad y la luz. Sus antorchas sugieren la transición entre la noche y el día. La antorcha apagada o tenue de la figura del manto oscuro a la izquierda indica que la noche está finalizando, mientras que la antorcha encendida de la figura de manto dorado a la derecha aporta la primera luz, anunciando el día. Desde la astrología helenística, estas dos figuras se pueden interpretar a través de la polaridad de la secta, la división diurna y nocturna. En la astrología antigua, los planetas se dividen en dos sectas o bandos, diurnos y nocturnos, asociados respectivamente al dominio del Sol o al de la Luna. El Sol, Júpiter y Saturno pertenecen a la secta diurna, mientras que la Luna, Venus y Marte pertenecen a la secta nocturna. Esta concepción polar organiza los símbolos de luz y oscuridad en equipo, moderando a los planetas más difíciles según predomine el día o la noche. Las figuras encapuchadas de Schwab, una oscura y otra luminosa, parecen encarnar esa dualidad de la noche y el día, de la luna y el sol, acompañando al alma, el joven, en su tránsito del reino nocturno de la muerte al reino diurno de la vida. Podemos ver en la figura de manto oscuro un principio nocturno, quizás asociado a la luna que rige la noche, e incluso la faceta nocturna de Saturno. Saturno es un planeta frío y seco que cuando opera fuera de la secta en la noche representa la oscuridad, la melancolía y la necesidad. De hecho, los antiguos atribuían a Saturno los significados de vejez, tristeza y fatalidad, y lo llamaban la estrella de Némesis, regente de la necesidad y de la ignorancia. Conceptos afines a la penumbra de la figura encapuchada oscura. Por contraste, la figura de manto dorado podría vincularse al principio diurno y recuerda a una personificación de la aurora o de la luz solar emergente. Su antorcha ardiente nos remite al fuego de la conciencia y del espíritu. Esta dualidad de guardianes nocturno-diurno también evoca a las deidades clásicas que portaban antorchas para guiar a las almas en tránsitos entre mundos. Por ejemplo, Hécate guiando con antorchas entre la oscuridad y la luz, o las representaciones alegóricas del ocaso y la aurora, con una antorcha invertida hacia abajo y la otra levantando una antorcha encendida. En suma, los encapuchados simbolizan las dos mitades del ciclo diario y cósmico, la noche que termina y el día que comienza, la retirada de la oscuridad y la irrupción de la luz. Son la luna y el sol, o las dos fases del sol, el ocaso y el alba, custodiando el renacimiento del joven central. Desde el punto de vista de la astrología helenística, podríamos decir que representan la secta nocturna y la secta diurna, cooperando en el momento crítico del amanecer. El cosmos nocturno entrega al alma al cosmos diurno para que inicie una nueva jornada de vida. Este relevo de antorchas encarna la gran sinergia cósmica entre opuestos, un tema central tanto en el simbolismo hermético como en la astrología antigua. El ciclo de la vida, como cuadro, sugiere una alusión directa al círculo zodiacal, donde los signos representan fases arquetípicas del ciclo vital. En la iconografía del cuadro encontramos referencias particularmente resonantes con 4 signos, Cáncer, Leo, Escorpio y Capricornio, que en la astrología clásica pueden asociarse respectivamente con el nacimiento, la plenitud vital, la muerte, transmutación y la renovación tras la muerte. Veamos cómo cada uno de estos signos se refleja en la pintura. En la astrología helenística, Cáncer era conocido como la puerta de los hombres, es decir, el portal a través del cual las almas descienden del cielo para nacer en la tierra. Está regido por la luna, ligado a la madre, la gestación y el origen de la vida. En el cuadro, la atmósfera de alba y el arco vegetal pueden aludir a este portal de la vida. El follaje verde sobre el arco y la claridad naciente evocan el vientre materno cósmico del que surge el joven. De hecho, Cáncer simboliza el principio nutritivo y el comienzo de la encarnación. Es agua de vida que da la bienvenida al alma que entra en el mundo.
No es casual que, según la tradición esotérica, Cáncer representa tanto la cuna como potencialmente la tumba, la matriz y el sepulcro de la existencia, pues en el gran ciclo universal el punto de entrada y salida están entrelazados. Aquí vemos el aspecto de matriz. El arco podría asimilarse a una puerta uterina a través de la cual el joven está emergiendo para una nueva vida. Luego tenemos también el simbolismo del signo de Leo, que está regido por el Sol. Se corresponde a la fase de la plenitud de la vida y la conciencia individual. Es el signo del mediodía y del verano, encarnando la vitalidad, el orgullo y la creatividad del espíritu en su apogeo. En la pintura, la figura central porta esta impronta solar. Su juventud radiante y su posición protagónica nos hablan de la fuerza vital en estado puro. Leo es el corazón del zodiaco, asociado a la identidad y la fuerza creativa personal. Y el joven desnudo representa justamente la esencia desnuda del ser, libre de las ataduras de la muerte, afirmándose victoriosa sobre el reino de la noche. La corona de hojas que ciñe su cabeza podría interpretarse como una corona de laurel o de hiedra, que son símbolos de victoria y de vida eterna, atributos que en la antigüedad se vinculaban a dioses solares o a héroes. Como comentaba antes, Apolo llevaba laurel y Dioniso llevaba la hiedra. También tiene un punto pues en esa dualidad en la que se explayó también en sus tiempos pues el Nietzsche y otros autores como Milamovic Bollendorf y como otros autores que más o menos por la época en que Schwab escribió en que Schwab pintó el cuadro pues estaban escribiendo sus obras, ¿no? Así la corona vegetativa sugiere el triunfo sobre la muerte y la eterna regeneración, y ello es acorde con el Sol y con Leo. Si la figura central es vista como un sol naciente, Leo estaría plenamente expresado en él como símbolo de la chispa divina que anima la existencia. En suma, el joven es leonino en su rol de portador de la vida y de la conciencia individual rediviva. También vemos resonancias con Escorpio. Tradicionalmente, Escorpio es el signo asociado a los procesos de muerte y renacimiento, transformación profunda y misterios del fin de la vida. Simbólicamente, Escorpio rige el ocaso del ciclo vital, gobierna el octavo lugar zodiacal relacionado con la muerte física, la disolución y la transmutación del ser, así como con el inframundo y con los ancestros. En el cuadro, la influencia escorpiana se manifiesta en los cadáveres y figuras yacientes en la parte inferior. Estas figuras representan la muerte literal o figurada, tal vez las pieles viejas que el alma deja atrás, las existencias previas extinguidas. La presencia de amapolas rojas entre los cuerpos añade un detalle significativo. La amapola es símbolo del sueño y de la muerte. Los antiguos griegos la vinculaban a himnos y a tánatos, dioses gemelos del sueño y la muerte, pues de la dormidera proviene el sopor que induce el descanso eterno. Las amapolas sugieren que esas figuras están sumidas en el sueño eterno de la muerte escorpiana. Escorpio, al igual que el animal que le da nombre, implica la caída en la oscuridad para el renacer transformado, tal como el fénix que renace de sus cenizas, que también es un símbolo esotérico a menudo asociado con Escorpio. Entonces podemos imaginar que el joven central es ese espíritu fénix que surge de las cenizas, los cuerpos muertos, en un nuevo amanecer. La transición de Escorpio a Sagitario Capricornio en el zodiaco marca el pasaje de la muerte a una aspiración espiritual más alta, algo que también el cuadro dramatiza visualmente. Capricornio, en contraposición a Cáncer, era llamado la puerta de los dioses, el portal por el cual las almas ascienden de regreso al cielo tras la muerte. Capricornio está regido por Saturno y preside el solsticio de invierno, la noche más larga del año en la que el sol muere y renace. Este signo representa la ancianidad, el tiempo acumulado y la sabiduría del ocaso, así como la liberación final del alma de la envoltura material. En la pintura, Capricornio se refleja tanto en la hoz de Saturno como en la figura encapuchada oscura que ya asociamos con Saturno noche. La escena misma, un joven emergiendo entre los muertos en un contexto invernal de ramas secas, evoca el momento solsticial. El invierno alberga la promesa del renacimiento solar. Saturno, el viejo padre tiempo, entrega su hoz al nuevo generador de vida, y de modo semejante Capricornio es la vieja puerta que se abre para que entre un nuevo ciclo. Además, la arquitectura pétrea del arco
pilares grises, estructura sólida, tiene resonancia capricorniana. Capricornio es un signo de tierra asociado a la piedra, la estructura, las puertas y los umbrales. En latín, janua, de donde proviene la palabra enero o januari, mes de Jano, que preside las puertas del año. Aquí el arco podría verse como la puerta capricorniana por la que el espíritu pasa de un mundo a otro. En suma, el cuadro entero puede leerse como la narrativa de un tránsito por las puertas zodiacales. El alma muere en Escorpio, sale por la puerta de la muerte en Capricornio, vuelve a entrar por la puerta del nacimiento en Cáncer y alcanza su plena expresión en Leo. Este eterno retorno es el verdadero ciclo de la vida astrológica que Schwab habría codificado visualmente. Cabe destacar cuál fin resulta esta lectura a concepciones místicas antiguas. Macrobio y otros filósofos neoplatónicos describieron la doctrina de las dos puertas solsticiales, Cáncer como la puerta de descenso de las almas a la encarnación y Capricornio como la puerta de ascenso al más allá. La pintura nos muestra justamente una escena de tránsito entre esas dos puertas. Los muertos han atravesado la puerta capricorniana representada por el escenario invernal y la presencia de Saturno, y la nueva alma está a punto de cruzar la puerta canceriana, el arco florido hacia un paisaje luminoso. Así, Schwab logra sintetizar en una sola imagen la enseñanza esotérica de que la vida terrestre es un ciclo con entradas y salidas marcadas por el Sol en los trópicos de Cáncer y Capricornio. Por añadidura, el énfasis en Leo y Escorpio añade profundidad alquímica. Leo es fuego fijo y Escorpio agua fija, y son signos de poder transformador, representando respectivamente el espíritu indomable y la transmutación de la materia. Su cuadratura natural produce tensión creativa. La vida siempre coquetea con la muerte para renovarse. El joven solar leonino triunfa sobre la muerte, pero solo gracias a que la muerte ocurrió. Sin la fase de destrucción-gestación no habría posibilidad de renacimiento. El cuadro, por lo tanto, ilustra el axioma cíclico. Periodos de luz y de oscuridad se suceden para completar la rueda de la existencia. En la astrología helenística clásica, cada porción de la carta natal, cada casa o lugar, tiene significados particulares derivados de la posición relativa al horizonte y de las alegrías planetarias. El noveno lugar, denominado Ceos o Casa de Dios, es especialmente pertinente en la interpretación de esta obra. La casa 9 es el área del cielo donde el sol encuentra su gozo, lo cual vincula con todo lo espiritual, elevado y luminoso. Tradicionalmente se dice que el noveno lugar es la casa de Dios o de lo divino, asociándose con la religión, la filosofía, la sabiduría superior, las visiones proféticas y los viajes largos del cuerpo, del alma, y en suma los peregrinajes. El sol alegórico de Schwab, el joven central, parece estar precisamente en ese ámbito. Se encuentra bajo un arco, cual si estuviera en un templo o en un pórtico sagrado, y alzando los brazos en actitud casi de invocación o trascendencia. Podemos imaginar que esta escena ocurre metafóricamente en la casa novena del gran ciclo. El alma, habiendo salido de la oscuridad de la materia, asciende a un plano divino de comprensión. La luz dorada que baña al joven y la amplia visión de montañas azules, a la distancia, sugieren la expansión de la conciencia propia de la casa 9, donde la mente busca respuestas a las preguntas últimas. De hecho, el Sol, símbolo del espíritu, la inteligencia y la mente en la astrología clásica, se encuentra en su elemento en la casa 9, libre para expresar su naturaleza espiritual con autoridad. En el cuadro, el joven, emergiendo triunfalmente, podría interpretarse como el espíritu que se eleva a su morada celestial, descubriendo su propósito trascendente tras haber estado sumergido en la oscuridad. La composición arquitectónica refuerza esa noción. Los dos pilares y el dintel vegetal forman un umbral sagrado, casi como la entrada a un templo solar o la puerta del conocimiento divino. Es en ese limen donde el alma se conecta con lo luminoso, reflejando perfectamente la función de la casa 9 como puente entre el mundo terreno y la comprensión divina. Relacionado con esto está el concepto del lote o el parte del espíritu, spiritus o daimon en griego, llamado pars spiritus en la tradición latina medieval. En la astrología helenística, el parte del espíritu es un punto matemático derivado de la posición del Sol, la Luna y el ascendente, considerado análogo al ascendente del alma. Mientras la más conocida parte de la fortuna se asocia al cuerpo, a la prosperidad material y a la suerte innata, no en vano es llamado el lote de la Luna,
vinculado al corporal y heredado, la parte del espíritu se asocia a la conciencia, la intención y la vocación del alma. Es el lote del sol vinculado a lo espiritual y elegido. Valens y otros astrólogos antiguos describieron el parte del espíritu como indicador de la mente intencional y del daimon, o guía interno que acompaña al individuo. En términos modernos podríamos decir que fortuna representa el destino, lo que nos ocurre por azar de nacimiento, mientras que espíritu representa el destino elegido, lo que hacemos con nuestra voluntad y según nuestro propósito. Esta dicotomía encaja de forma sorprendente con la escena del cuadro. Los cuerpos inertes inferiores simbolizan el aspecto, fortuna, el componente material pasivo sujeto al cambio y la muerte, aquello que nos ocurre, mientras que el joven alzándose encarna el espíritu, el componente anímico activo que elige levantarse y dirigirse hacia la luz. Es como si Schwab hubiera pintado la diferenciación platónica entre el cuerpo perecedero y el alma inmortal. El cuerpo pertenece a la noche de fortuna, el alma al día del espíritu, y allí vemos al joven queriendo existir, avanzando por su propio pie hacia un nuevo horizonte, lo cual refleja a la perfección la definición del lote del espíritu como el punto de la carta ligado a aquello que motivamos por elección y la visión que impulsa nuestra encarnación. En la fórmula helenística para un nacimiento diurno, el parte del espíritu se calcula como ascendente más sol menos luna, invirtiéndose en el nocturno, lo que subraya que es un punto fuertemente ligado al sol y a la condición de secta diurna o nocturna del nativo. Si pensamos el cuadro como una especie de carta astral alegórica, podríamos imaginar que el joven representa al sol o al parte del espíritu saliendo por el horizonte al amanecer, es decir, un nacimiento diurno donde el espíritu despierta y toma las riendas. La secta juega aquí un rol importante. De día, el sol es el luminar rector y la fortuna queda subordinada, y de noche ocurre lo inverso. En la pintura vemos predominancia de la luz solar, el cielo claro, el joven radiante, una escena diurna, indicando quizás que es el contexto diurno donde el espíritu puede manifestarse plenamente, mientras que la materia yace dormida. Esto concuerda con la doctrina astrológica. En una carta diurna, Saturno y los desafíos de la materia son más fáciles de integrar. Saturno, colocado diurnamente, está completamente iluminado y moderado, permitiendo al nativo trascender la inercia de lo material. Por el contrario, en la noche el espíritu enfrenta la ignorancia y la necesidad. El amanecer simboliza entonces la liberación del alma de la necesidad y su consciente alineación con el propósito divino. En definitiva, la pintura de Schwab puede leerse como un drama celeste en el que la casa 9, el templo de la sabiduría divina, abre sus puertas al alma peregrina y la parte del espíritu, la chispa solar de la voluntad, conduce al renacido hacia la esfera superior. Es un viaje de la oscuridad de la casa octava a la luz de la casa novena. Este tránsito también tiene resonancias rituales y podría verse como el camino de iniciación de un místico que muere a su viejo yo y renace con una visión espiritual que es la figura central ascendiendo por encima de los cuerpos inertes de los muertos. Y la secta diurna y nocturna se representan en el equilibrio de las antorchas también. La noche da conocimiento a través del sueño y la muerte, la antorcha nocturna guiando al alma en la oscuridad, y el día da conocimiento a través de la iluminación y la razón, la antorcha diurna iluminando el camino de la vida. Schwab, influido por el simbolismo esotérico de su época, incluyendo corrientes rosacruces y teosóficas, integra así en su obra una auténtica lección de filosofía astrológica. Nos muestra cómo el espíritu, el sol, debe descender a la materia y luego ascender de nuevo al espíritu, en un ciclo eterno, adquiriendo entendimiento en el proceso. Más allá de su valor artístico, el ciclo de la vida de Schwab ofrece una herramienta visual para enseñar y ritualizar conceptos de astrología. En el ámbito pedagógico, la pintura puede utilizarse para ilustrar varios principios difíciles de transmitir solo con teoría. Por ejemplo, un estudiante de astrología puede de un solo vistazo comprender la idea de los ciclos integrados, la alternancia de la luz y la sombra, y de la vida y la muerte, que es fundamental en la astrología. Se puede señalar cómo la figura de la izquierda, oscura, y la de la derecha, clara, representan a la secta nocturna y diurna respectivamente, y cómo trabajan juntas para producir el fenómeno del amanecer, y esto ayuda a fijar la noción de secta de un modo visual y fácilmente recordable,
mostrando por qué los antiguos consideraban la secta el factor más importante en la interpretación de una carta. Igualmente, la distribución vertical de la escena, cadáveres abajo, joven emergiendo, arco y cielo arriba, sirve para explicar la idea de las casas astrológicas superpuestas al horizonte. La región de abajo correspondería a las casas bajo el horizonte, el mundo subterráneo de la noche, que es análogo a la casa 4 o al inframundo, que representa muerte y que representa el final, mientras que la región del arco hacia arriba corresponde a casas sobre el horizonte. El mundo visible diurno, recordad por ejemplo lo que comentábamos acerca de Urano, las Erinias y Saturno, que es también pues un motivo, pues uno de los motivos que me llevó a recurrir a este cuadro para explicarlo, ¿no? Bien, yo creo que es un punto de contrafuerte importante, porque aquí también estamos viendo algunos de los elementos que pueden remitirse pues a esa descripción, que también es una descripción iconográfica, pero sin el cuadro. También es una muy buena ilustración para discutir los signos zodiacales en su contexto estacional. Mostrando el cuadro se pueden preguntar qué estación sugiere, invierno que transiciona a primavera, qué signos concuerdan, Capricornio finalizando, Cáncer iniciando un nuevo ciclo, entablando un diálogo sobre la lógica del zodiaco como rueda anual de la vida. Desde un punto de vista ritual o meditativo, la obra de Schwab podría utilizarse en prácticas contemporáneas que integren arte y astrología. Por ejemplo, en un ritual de solsticio de equinoccio, esta imagen serviría como altar visual representando la muerte del sol viejo y el renacimiento del sol nuevo. Quienes celebran el solsticio de invierno, Yule o la Navidad esotérica, podrían ver en el joven central al niño sol que nace el 25 de diciembre tras la noche más larga, flanqueado por dos ancianos guardianes, tal vez analogías de Santa Claus Saturno y el espíritu de la Navidad. De mismo modo, en un ritual personal de cumpleaños o retorno solar, uno podría meditar frente a esta imagen visualizando el propio espíritu renaciendo de las pruebas pasadas, los cuerpos muertos representando los últimos 12 meses, y tomando la hoz para cortar con lo viejo, afirmando intenciones, con la antorcha en alto, para el nuevo ciclo. La imaginería del cuadro, al ser rica en arquetipos, facilita la evocación emocional necesaria en el ritual, y el participante puede identificarse con el joven, vulnerabilidad y pureza en el umbral del nuevo comienzo, mientras invoca la guía de las fuerzas de la noche y el día, quizá viéndolos encapuchados a sus ancestros o sus guías espirituales que lo acompañan. En contextos iniciáticos, el ciclo de la vida podría incluso emplearse como una tarjeta didáctica para los iniciados, así como en escuelas de misterios se meditaba sobre símbolos. Un aprendiz de astrología podría contemplar este cuadro para internalizar la realidad de la reencarnación del alma y la importancia de equilibrar las energías solares y lunares en la propia vida. Otra aplicación pedagógica interesante es usar la imagen para explicar la diferencia entre astrología moderna y astrología helenística. Un astrólogo moderno quizás vería una transformación psicológica o arquetipos junguianos, mientras que el astrólogo helenístico puede señalar elementos técnicos muy concretos. Esto es la puerta de los hombres, donde el alma desciende, aquello es la puerta de los dioses, por donde el alma asciende, ahí está Saturno con su hoz y el sol exaltado en su templo. De esta manera, el alumno aprecia cómo la astrología tradicional relaciona la mitología con la técnica, por ejemplo, entendiendo que Cáncer y Capricornio situados en los solsticios tenían tal significado para los antiguos. La pintura puede ser literalmente leída como una carta simbólica, reforzando el aprendizaje de conceptos como domicilios, Sol en Leo, Luna en Cáncer, Saturno en Capricornio, todos esos signos representados, alegrías planetarias, Sol en novena, secta, lotes y ejes solsticiales. En entornos de difusión cultural, la imagen también resulta llamativa para exigir la intersección entre arte y astrología. El ciclo de la vida puede invitar a quien escucha a encontrar los símbolos astrológicos ocultos. Esta actividad despierta la curiosidad y hace evidente que la astrología impregna la cultura y el pensamiento simbólico. Se puede convertir en un ejercicio de buscar el signo. ¿Dónde está Escorpio en la imagen? ¿Dónde está Leo? ¿Qué hace Saturno?
De esta manera, la audiencia asocia imágenes concretas a nociones astrológicas abstractas, facilitando la memorización y la comprensión. En el ámbito de la terapéutica del crecimiento personal, contemplar esta imagen puede servir para integrar la idea de que después de la noche oscura del alma llega una nueva aurora. Un individuo que esté atravesando una etapa Escorpio difícil, una pérdida, una depresión, puede mirarla como recordatorio de que el ciclo astrológico avanza y Capricornio Cáncer traerán una reestructuración y un renacimiento. Incluso puede ser útil en rituales de cierre, donde se escriben las penas para quemarlas y abrirse así a lo nuevo. En resumen, el ciclo de la vida funciona como un inscrito astrológico, un esquema visual donde los contrarios se equilibran y convergen en un centro, brindando un sentido de orden cósmico y esperanza en el eterno retorno de la luz. El ciclo de la vida de Carlos Schwab no es solo una obra del simbolismo pictórico, sino también un verdadero compendio visual de sabiduría astrológica antigua, a través de una iconografía cuidadosamente elaborada. El joven solar con atributos de Saturno, los dos guardianes de la luz y la oscuridad, y las almas dormidas esperando renacer. Schwab logra dar forma tangible a conceptos que encontramos en los textos de la astrología helenística. La rueda zodiacal como ciclo de nacimiento, apogeo, muerte y renacimiento, o las puertas solsticiales de Cáncer y Capricornio, como umbrales de la vida y la muerte. La polaridad de la secta diurna y nocturna cooperando en el equilibrio cósmico y la distinción entre el destino material, la fortuna, y la misión del alma, el espíritu, y la elevación de la conciencia simbolizada por la casa 9, morada del sol y de la verdad espiritual. Nuestra exploración interpretativa ha revelado cómo cada elemento del cuadro puede mapearse a un arquetipo astrológico clásico, demostrando la profunda interconexión entre el arte esotérico del fin de ciclo y la tradición astrológica greco-romana. Al contemplar el ciclo de la vida con ojos astrológicos, cobramos una apreciación más rica, tanto de la pintura como de la astrología misma. La obra nos enseña visualmente que la muerte es parte orgánica de la vida, que la noche prepara el advenimiento del día y que el alma humana participa de ritmos universales simbolizados por los astros. Integrar esta comprensión puede ser transformador. Nos sitúa dentro de un orden mayor donde incluso nuestras experiencias más difíciles encuentran sentido dentro del gran ciclo. La astrología helenística, con su énfasis en ciclos, destinos y propósitos, encuentra en esta pintura un espejo. Al mismo tiempo, el cuadro de Schwab se enriquece cuando lo leemos según las claves astrológicas. Detalles como la amapola, la hoz o las antorchas adquieren resonancias insospechadas que apuntan a verdades intemporales descritas por los astrólogos antiguos. En conclusión, el ciclo de la vida puede considerarse una alegoría astrológica profunda. Sus figuras personifican planetas y principios zodiacales, y la interacción entre ellas narra el mito eterno del sol triunfando sobre la oscuridad, el renacimiento del espíritu tras la muerte de la materia. Y esta interpretación helenística no solo nos permite descodificar la intención simbólica de Schwab, sino que además invita a utilizar esta poderosa imagen como una herramienta educativa y ritual. De este modo, arte y astrología se unen en un diálogo fecundo. La próxima vez que veamos a este joven elevarse entre antorchas, muertos y flores, quizás veamos en él algo de nosotros mismos y de nuestro propio sol interior, emprendiendo una vez más el viaje cíclico desde las sombras hacia la luz. Bueno, espero que este haya sido pues un vídeo que os haya aportado algo interesante. En fin, elegí este cuadro porque en estos últimos días saltó a mi mirada. Es un cuadro al que le di pues cierto valor en mi etapa juvenil, cuando estaba pues estudiando pues la obra de los simbolistas y los pintores prerrafaelitas, ¿no? Y siempre ha sido un estilo que ha despertado en mí pues un ambivalente entusiasmo, unas veces para bien y otras veces para mal. Muy bien, sin más me despido y espero que mañana pues nos volvamos a encontrar. Un saludo, buenas tardes.